Cuéntanos del proyecto de indicadores de pensiones del Banco Interamericano del Desarrollo. ¿Qué es y por qué es importante? El proyecto que hace es hacer una serie de indicadores sobre el asunto de pensiones. Entonces, en cada país de América Latina, bueno, una buena parte de los países de América Latina, en total hay 33 países en América Latina. De hecho, más de la mitad está parte de este estudio. Entonces, ¿qué hace el estudio? Es ver una serie de cosas que está relacionado con pensiones. Por ejemplo, cuántas personas hay en el sistema en cada país, qué porcentaje está cubriendo, y además, una vez que salen esas personas jubilados, qué porcentaje tiene pensiones y un montón de otras cosas así. Entonces, ahí dimensiona cada país en términos de qué tan bueno o qué tan malo o qué tan extenso es cada sistema de pensiones en cada país. Entonces, eso, en lugar de hacer un ranking de cada país en su totalidad, que hace, hay otros índices que lo hacen, aquí es multidimensional y ahí se ve qué tan bueno o malo en cada dimensión. Hay unas 100 cosas que estamos midiendo y eso es lo que hace con esos indicadores. Y así la idea es, cada país puede ver qué tan bueno o qué tan malo está en cada una de las dimensiones. Y eso es el propósito de ese proyecto. Siguiente. Cuéntanos del sistema de pensiones de la India. ¿Cuáles son los retos? ¿Son diferentes o similares a los retos que enfrentan los países en América Latina? ¿Qué tipos de soluciones se han implementado o se planean implementar o crees que se deban implementar? Lo primero que tenemos que entender es la India es un país gigantesco en términos de la población. Estamos hablando de 1.300.000.000 de personas. Entonces, ahí las personas que están trabajando, la población total es más que tenemos en todos los países en América Latina, juntos. Entonces, es un problema muy, muy grande y por lo tanto, las soluciones que están proponiendo no son tan extensos. En el primer lugar, tenemos que entender que en la India casi 90% de la población trabaja en el sector informal. Entonces el problema es gigantesco y las soluciones están, digamos, en pedazos. Lo que han hecho bueno es digitalizar en términos de medir. En muchos países tiene una identificación de cada persona en términos de un número, seguridad social. Aquí en México tenemos RFC, CURP, etc. En la India, que han hecho en el primer lugar es digitalizar todo eso. Entonces hay información biométrica de cada persona, desde su huella hasta su iris, etc. Entonces tiene una base tremenda de digitalizar todo eso. Y eso es un buen paso, primer paso, para hacer un sistema de pensiones más adelante. Todavía no han hecho. Y lo que tiene en la población, comparando con América Latina, es ahí la población que está, vamos a decir, son burócratas y cosas así, sí tiene una buena pensión. Entonces, si tú ves la población que tiene pensión, tiene una buena pensión, pero el hecho es que más del 90% de la población no tiene absolutamente nada. De hecho, 2/3 parte de la población no entiende la frase que es una pensión. Entonces, es un problema de otra dimensión. He escrito un capítulo sobre eso está disponible en el internet. Siguiente. ¿Cuáles son las lecciones de la economía del comportamiento para el diseño de los sistemas de pensiones? En general, ¿qué sucede? Es el siguiente. Cuando vemos
cómo planea la gente y cómo se piensa sobre varias cosas, la gente piensa más sobre corto plazo, no de largo plazo. Y por la definición, pensión es una cosa de largo plazo. Por ejemplo, en caso de la India hicimos una encuesta para ver qué tanto ahorra la gente. Y aunque son personas pobres, ahorra bastante, digamos 20-30% de su ingreso. Entonces eso suena muy bien porque eso puede ayudar a su pensión. Pero cuando preguntamos a fondo para qué está ahorrando ese dinero, ahí dice, bueno, estoy ahorrando para pagar para cuando mi hija va a casar, vamos a utilizar ese dinero. Entonces no es de largo plazo, no es para su propia pensión. Y eso no es un problema solamente de la India. Por ejemplo, hay encuestas que dice cuando la gente, para qué ese tiempo se gasta para planeación, la gente gasta más tiempo para planear su siguiente vacación que su pensión o su retiro. Y eso es de Estados Unidos. Entonces, en otros países obviamente es mucho más peor. Siguiente. ¿Cuáles son las lecciones de las ciencias actuariales para la reforma de los sistemas de pensiones? Obviamente, una cosa muy importante es ver qué sucede con cuánto tiempo va a vivir una persona. Y una persona no vive un tiempo fijo después de su jubilación, es una distribución. Entonces, lo que hacen los actuarios es muy importante en ese sentido, porque al fondo de actuaria es, sobre todo seguros de vida y cosas de este estilo, es justamente modelar este tipo de cosas, de calcular el valor de QX hacia el futuro. Entonces, modelación de este tipo de probabilidad de sobrevivir o probabilidad de morir en próximo año, próximos 10 años, etc., es algo que puede contribuir en ese ámbito. Sin embargo, hay un problema que hemos visto, por ejemplo, en caso de Inglaterra. Lo que han pronosticado los actuarios con esperanza de vida hacia el futuro. Por ejemplo, en 1960 pronosticaron cuál sería la esperanza de vida en año 1980, 20 años después. No pasó. No pasó solamente, sino no pasó. Subestimaron por mucho. Otra vez se hizo otro pronóstico en 1970. Otra vez 20 años hacia el futuro. Otra vez subestimaron por mucho. Otra vez en 1980, la misma historia. Cada vez los actuarios están subestimando la esperanza de vida. Entonces, imagínate que una persona que está basando su planeación con este tipo de cosas va a tener una sorpresa terrible. Entonces, en ese sentido, no hemos hecho muy bueno en términos de pronosticar a largo plazo. En ese sentido, sí los actuarios pueden contribuir, pero tenemos que hacer una cosa mejor. Gracias. ¿Cuánto tiempo duró?